Hola a todos, amigos de Spanish Boost. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo episodio de BioShock. Estamos otra vez. Ok, momento máquina. Hay un bot. Apuesta que cuando tu jefe se escabulló del infierno le dijo al diablo que volvería enseguida. Y el diablo respondió: claro, señor Fontaine, le guardaré sitio. Ryan aseguró que Fontaine estaba muerto. Y aquí estás, haciendo su trabajo sucio. Supongo que eso hace de Ryan un inútil y de ti... Ok, el hombre acaba de hablarnos y diciendo... ¿Hablas? ¡Era nuestro! ¡Nuestro! ¡Ey! Bro, respeta. No tengo... Bro, no tengo mis armas. Ey. Exijo respeto. Bro, no tengo mis armas. Es ilegal lo que me están haciendo. ¿Ok? Esto es totalmente ilegal y va en contra de la Constitución Nacional de los Estados Unidos. ¿Qué es eso? ¿Una máquina o un man? Los únicos que usaban la plataforma de submarinos eran contrabandistas y ladrones. Bro, Es probable que la entrada esté oculta para despistar mejor a la pasma. hermano. Atlas nos dijo que... Oh. ¡No! ¡Momento droga! Ok, gente, el dios del gaming. ¿Puedo recoger el arma? Ok, ahora sí. Eso es una máquina. Ok, momento Circus of Values. Lo importante. Sacia tus ansias en Circus of Values. Perfecto. Vamos a piratear. Vamos a piratear porque no tengo tanto dinero. Entonces, pirateando, vamos a lograr básicamente que los precios bajen. ¿Ok? Que, bueno, es lo que me gustaría que pase en la vida real, honestamente. Pero no tiene pinta de que va a pasar. Bueno, listo. El dios del hacking. Ahora todo es más barato. Sacia tus ansias en Circus of Values. Botiquines. Voy a gastarme todo el dinero en botiquines. Ok. ¿Puedo piratear? No. Bro, respeta. Bro, respeta. Vamos a hackear para tener un bot amigo que nos proteja. ¿Ok? Porque en esta vida lo más importante es tener buenos contactos, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar conseguir la mayor cantidad posible de contactos y compañeros. Ok, Martín, no recuerdo qué pasó en el episodio anterior. Bueno, mi amigo, básicamente estamos en la pescadería. No es broma. Y en la pescadería hay un man, que es el que habló, que no confía en nosotros y nos pidió ayuda para que hagamos una misión para ganarnos su confianza. ¿Ok? Lo hicimos y nos dejó pasar. ¿Ok? Pero con la condición de
dejar nuestras armas. Aparentemente entramos y estaba lleno de monstruos, ¿ok? Este hombre es importante porque nos permite el acceso al lugar donde vamos a buscar a la familia de Atlas, ¿ok? Pero bueno, estamos en una máquina que mejora armas. Tamaño del cargador de la pistola, aumento del daño de la pistola, aumento del daño de la ametralladora. Creo que voy a mejorar esto, el daño de la pistola, ¿ok? Porque honestamente la uso muchísimo. Me encanta la pistola, ¿ok? Por esa razón voy a mejorarla. ¿Puedo entrar acá? Ok, un men. Cuidado. Bro, respeta. Probamos nuestra pistola y efectivamente está totalmente rota. Hola. Ey. No hagas eso. Bro. Casi me asesina. Pirateamos la caja fuerte. ¿Ok? Bro. Voy a perder. Momento. El dios del hacking. Literalmente Anonymous. Listo. Nah, soy increíble. Balas y una pirateadora automática que nos permite hackear gratis. Bueno, lore. Fontaine nos aprieta cada vez más las tuercas. Nos está exprimiendo y nos saca 80 puntos de nuestra tajada bajo amenaza de entregarnos a Ryan como no le sigamos la bola. Hijo de puta. Viene Sammy G y me dice que está pensando ir a la Pasma. Y al día siguiente Sammy G aparece en un saco en el estanque de sal. No tenemos elección. Si nos quedamos con Fontaine acabaremos en la horca. Si ponemos pies en polvorosa acabaremos como Sammy G. Tiene que haber otro modo. Este hombre, Peach, que es el hombre que nos va a dar acceso, dijo que él estaba ayudando a Fontaine. Pero Fontaine no es una persona confiable. Al contrario, es lo opuesto, un hijo de puta. ¿Ok? ¿Qué es esto? Ametralladora, perfecto. Pistola, perfecto. Y bueno, este hombre estaba diciendo que Fontaine no es una persona confiable y que los va a matar o traicionar si no hacen lo que quiere. No puedes abandonar. Fontaine te encontrará. Que se joda Fontaine. Tú no jodes a Fontaine. Fontaine te jode a ti. La gente no para de hablar de Fontaine como hey, esto es cosa del Director's Cut, so no importa. Pero bueno, la gente no para de hablar sobre Fontaine como el diablo. Dicen, cuidado con Fontaine. Fontaine te va a castigar, a matar. No jodas a Fontaine. Es una locura. Ok. Tengo que descongelar esto para pasar. Atlas. A partir de ahora todo debería ir como la seda. Nos vemos más adelante. Atlas dijo, a partir de ahora todo debería ir como la seda. Significa que todo debería ser más fácil, ¿ok? Probablemente es mentira.
probablemente va a ser más difícil ahora. Ok, estamos en la guarida de contrabandistas. Ok. Un contrabandista es una persona que transfiere o mueve cosas de forma ilegal o objetos ilegales, por ejemplo. Momento flashback. Estoy justo en el exterior de la plataforma de submarinos, pero no puedo entrar. Necesitaré tu ayuda. Mi familia no estará ni a 100 metros de distancia. Ok, Atlas dijo que está en el exterior del submarino, pero no puede entrar. Necesita nuestra ayuda. Por acá no hay nada. Esto es para cambiar los plásmidos, un cadáver. Nada más. Vamos. Tenemos... ¡Ey! Tenemos una torreta. Respeta. Podemos... Eso es lore. Hermano, por favor, respeta. Vamos a hackearla rápido para que no nos golpee más, ¿ok? Porque la verdad, las torretas hacen mucho daño, brother. Hacen más daño que las mujeres. Bueno, necesitamos hacer probablemente esto. Ok, para evitar usar estos. Ok, y ahora así y listo. El dios del hackeo lo volvió a hacer. Jeringa, pistola, literalmente todo lo que un hombre necesita. No estoy seguro dónde tengo que ir. No sé qué es esto. Por aquí, no. Lore. Todos vinimos aquí abajo pensando que seríamos parte de la gran cadena de Ryan. Resulta que la cadena de Ryan es de oro, mientras que la nuestra es de las que tiene una gran bola de hierro y se ponen en el tobillo. Él está en Fort Frolic tirándose a modelos. Y nosotros en este tugurio destripando peces. Fontaine promete algo mejor. Es como uno de nosotros, ¿sabes? Como si hubiera trabajado alguna vez en su vida. Dice que nos reunamos con él en su planta de procesado de pescado a las 11. Iré yo, con un par de muchachos. No es que las cosas puedan empeorar mucho más. Ey, muy interesante esa información de Lore, porque Peach habla de que Ryan, el fundador, es un hijo de puta también. Y ellos hacen mucho trabajo difícil y sucio y Ryan no hace nada. Está viviendo su vida, descansando. Y Fontaine les dice, les promete algo mejor. Fontaine dice, Ryan es un bastardo. Confíen en mí. Yo soy como ustedes. Ryan actúa como un rey y Fontaine actúa como uno más. Eso es súper interesante, la verdad. No sé por qué hice eso, la verdad. Se veía tentador, entonces lo hice, ¿ok? Lo siento. No sé exactamente dónde ir. Ok, era por aquí. Pulsa el interruptor de la cabina de control y déjame entrar. Creo que ya es hora de que nos conozcamos. Ok, dijo que... Ryan. Divertido, pero ya basta.
Si pulsas ese botón, descubrirás lo que significa realmente ser mi enemigo. Interesante. Ok. Atlas dijo: en la cabina hay un botón. Si presionas el botón, puedo entrar para conocernos y ayudarme. Y Ryan nos habló y dijo: si presionas el botón, vas a ser mi enemigo. Y eso no es conveniente. ¡Wow! Increíble. Me encanta. Hermano, qué juegazo, brother. Qué increíble juego. No puede ser que un juego de 2007 sea mejor que muchos, la mayoría de juegos del 2024. Este juego es mejor que cualquier juego que salió este año. Lo dije. ¿Ok? Acabo de decir una opinión. Opinión controversial de Spanish Boost Gaming. ¿Se te ha fundido un fusible? No se ve nada en esa cabina. Dame un segundo y te sacaré de ahí. Moira, ¿puedes oírme, cariño? Voy a ir a buscarte. Aguanta un poco más. Esto está tan oscuro. Ojalá tu amigo pudiera alzar la vista y verte. Quizá pudieras advertirme. Ojalá pudieras hacer algo. Lo que fuera. Salvo quedarte ahí, plantado, y verlo morir. Ok. Atlas dijo: ¿qué pasó? ¿Hubo un error? Porque la luz se fue. Está todo oscuro. Y la persona que veíamos ahí abajo era Atlas. Después Ryan nos dijo: qué oscuro que está todo. Lamentablemente no puedes ayudar a tu amigo. Solo puedes verlo morir. Entonces, parece que van a matar a Atlas. Están por todas partes. No puedo contenerlos. Tengo que retroceder. Saca a mi familia de allí y nos reagruparemos en cuanto podamos. Ok. Atlas nos dijo: no puedo con tantos splicers. Saca a mi familia del submarino y yo voy a escapar y nos vamos a reunir cuando estemos a salvo. Escucho un sugar daddy, creo. ¡Ey! Respeta. Tenemos la cámara de fotos. La cámara de fotos nos sirve para investigar enemigos y hacerles más daño. ¿Ok? Si investigamos enemigos... Si investigamos enemigos, básicamente vamos a hacerles más daño. ¿Ok? Por eso es importante investigarlos. Voy a tomarles fotos. Yo no quiero matar gente. Yo quiero ser un fotógrafo. ¿Ok? Ese es mi verdadero sueño. Ser un fotógrafo. Ok. Seguimos. Atlas nos dice: sal. Y ¡ey! Bro, respeta. Sal y vamos a reagruparnos.
explotó el submarino que tenía a la familia de Atlas. Te cuelas como un asesino y pretendes escurrir el bulto como un ladrón. No eres un agente de la CIA. ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio: descubrirlo o eliminarlo. Hermano, ahora entiendo por qué decían que Ryan era un hijo de puta. Sal y dirígete a Arcadia. ¡Por Dios! Bueno, nos dijo que escapemos a Arcadia. ¡Wow! Hermano, qué juegazo, bro. No puedo decir otra cosa. Ese cerdo irlandés me ha ofrecido un trato. Los entrego a Fontaine y me voy de rositas, así de simple. ¿Cómo sé que ese gordo cabrón no trabaja para Fontaine? ¿Cómo sé que no trabajan todos para Fontaine? Fontaine tiene el Adam y todo el mundo lo quiere. Ryan tiene mucha labia y un buen traje. Incluso aquí abajo cualquier idiota puede ver hacia qué lado se inclina la balanza. Bueno, estaba hablando un poco de el poder que tiene Fontaine. Porque Fontaine tiene el Adam. Recuerden que el Adam es el material genético para modificar básicamente todo. Modificar las habilidades, tu cuerpo, tu vida, todo. Y Ryan no tiene mucho. Tiene su carácter, su personalidad, pero... Moira, Patrick, qué propio de Ryan. Espera que casi estemos fuera y entonces tira de los hilos. Encontraremos a ese cabrón, lo encontraremos y le arrancaremos el corazón. Yo vine a este lugar a construir lo imposible. Tú viniste a robar lo que jamás podrías construir. Un bárbaro a las puertas de Roma. Hasta el aire que respiras corre a mi cargo. Pues respira hondo. Así luego podrás recordar cómo sabe. Buah. Ve a la batisfera de colinas ondulantes. Te llevará derecho hasta el mismísimo diablo. Entonces todas las cuentas pendientes quedarán saldadas. Ok. Atlas nos está indicando el camino para ir con Ryan. Y... ¡buah! Nada, básicamente Ryan nos dice que construyó Rapture, ¿ok? Para la gente buena, la gente trabajadora, ¿ok? Y nosotros vinimos a robar, básicamente. Hermano, bro, miren la estética. Parece que esos pobres diablos han empezado a ver fantasmas. Fantasmas. Ryan me ha dicho que es un efecto secundario del tema de los plásmidos. Los recuerdos de un pobre mamón se transmiten a otro a través de las muestras genéticas. Días de agua. Lunáticos. Rebelión. Y ahora puñeteros fantasmas. ¿No es genial vivir en Rapture? Cuando yo jugué BioShock por primera vez, era mucho más joven. Entonces, muchas cosas no las leía o no las entendía. ¡Adiós! ¿Hay alguien ahí? Y ahora las entiendo y las puedo comprender. Este hombre dijo que mucha gente ve fantasmas o tiene visiones y es lo que a nosotros nos pasa también, que a veces vemos fantasmas y eso es debido o es culpa de los plásmidos, ¿ok?
Porque los plásmidos contienen información genética de otras personas que se transmiten a tu información genética. Entonces, estás viendo cosas que otras personas vieron. Una locura, la verdad. Una... Hijo de puta. Hermano. Ese... Había un enemigo que desapareció. Respeten. ¡Ah! Hermano. No me gusta esto. No me gusta. ¡Ey! Hermano. No me gusta. No me gusta lo que está pasando. Ey. No me gusta. Respeten. ¿Ok? Respeten al youtuber. Por favor. Tengo mucha... ¡Eh! Hermano. Splicer Houdini. ¿Es un Splicer que puede hacer magia? Bro, eso es bastante cool. Sean honestos. Lore. Hoy, Arcadia ha quedado cerrada para todo el mundo, salvo para los clientes de pago. El tipo me contrata para levantar un bosque en el fondo del mar y luego convierte un paseo por el bosque en un lujo. Ryan pregunta, ¿no debería un granjero poder vender su comida? ¿Es que un alfarero no tiene derecho a sacar provecho del producto de su trabajo? Ay, empecé a discutir con él hasta que recordé quién firmaba mis cheques. Lo único peor que un hipócrita es un hipócrita en paro. Bueno, esta mujer estaba contando un poco la ética de funcionamiento de Rapture que ya ¡Ey! ¡No! ¡Ey, ey, 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 ey! Respeten. Respeten. Y esta mujer estaba diciendo que cerraron Arcadia. ¿Ok? Este lugar, Arcadia. ¿Puedo Bro, basta. Basta. ¿Puedo recoger esto? Hermano. Me encanta este juego. Estoy enamorado de Rapture. Estoy totalmente enamorado. Foto. No puedo pelear. Necesito una foto. Ahora hacemos más daño a estos Splicers en particular. ¿Valió la pena? Por supuesto. Valió absolutamente la pena. Ok, recargamos. Hermano, hay muchas torretas. Bro, respeta. Odio esas mierdas. Hermano, odio las torretas. Las odio. Odio las torretas de mierda. La voy a romper. ¿Valió la pena? No lo sé. Pero tenemos Circus of Values. Vamos a piratear, por supuesto. La verdad, piratear es muy útil. Momento, el dios del hacking. Listo. ¡No!
No, lo hice mal. Hijo de puta. Round 2. Atención. El dios del hackeo. Literalmente yo soy el LeBron James del hackeo. ¿Ok? Respeten. Esto así, así, así y así. Increíble. Compramos y listo. Porque no... Gente. Ok, podemos continuar. Esto es un rayo. Eso es... Eres único, espero que haya resultado una noche divertida. Este juego tiene momentos scripteados como este que la verdad, si no exploras, te los pierdes. Y me encantan estos detalles pequeños. La verdad, creo que no hay cosas de este juego que puedo decir malas. Limpia, limpia. Foto, 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 foto. Literalmente, mi madre cuando tenía un 0 en un examen. ¡Adiós! ¡Adiós! Por venir. ¿Hay más? Escucho pasos. Insalubre, tóxico, sádico. Momento. Foto. Ok. Nuevo tónico. Gorrón. Al registrar contenedores o cuerpos, puedes volver a buscar para conseguir otro botín. Me gusta, pero no me vuelve loco, la verdad. Me gusta, pero no es la gran cosa, ¿ok? No es wow, increíble. Bueno, vamos a avanzar, ¿ok? ¡Pum! Caja de seguridad, pegamento. No tengo idea para qué funciona el pegamento. Ni idea, la verdad. $0. Perfecto. Literalmente yo, cuando alguien entra a mi Patreon. Quiero ver... Ok. Momento Splinter Houdini. Hay un Splinter Houdini que podemos fotografiar para mejorar nuestro daño con él. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Qué es? ¡Oh! Entiendo. Esto es para inventar objetos. Con materiales podemos crear, por ejemplo, 4 mangueras de caucho, 4 baterías, un tubo de latón. Podemos crear una pirateadora automática. Perdigón explosivo, antipersonal. Vamos a craftear esto. Un perdigón explosivo. Porque suena bien, ¿verdad? Suena bastante bien, honestamente. Bueno, seguimos el camino que nos indica la flecha. Escucho un Circus of Values cerca. La verdad, quiero explorar. Gente,
¡Ey! ¡Balas! ¡Ey! ¡Respeta! Este juego merece exploración. Merece ¡Ey! ¡Houdini! Foto. Splisser Houdini. Literalmente el dios de las fotos. Ahora tenemos más daño. ¡Adiós! ¡Ey! Respeta. Por favor, respeta. Hack. ¡Ey! Un momento. Botiquín. Creo que hay un men atrás. ¿Ok? Creo que hay un enemigo atrás de nosotros. Y cuando termine de hackear, lo voy a matar. ¿Ok? Un momento que estoy robándole al capitalismo. ¿Ok? Napalm. Nitrógeno líquido. Perdigón. Esto es bueno. Voy a comprar esto y esto. Balas. Ok. No hay un enemigo. Puede que oigas cosas sobre mí, que veas mi nombre por ahí. En otro tiempo me importó la política. Pero es solo una excusa que usan los hombres para matarse entre sí. He acabado con todo eso. Solo quiero volver a ver el sol. Oh, miren. Ok, Atlas dijo: es probable que veas mi nombre. Y la razón es que antes a Atlas le importaba, le interesaba la política, pero ahora no. Ah, miren, interesante. Atlas antes era un político. Bro, qué historia, hermano. Por favor. Podemos... Ya, vamos a crear... ¡Ey! ¡Ey! Un momento. Esta foto es increíble. Bro, es una foto de primer plano. Merezco una A. Bueno, no importa. Seguimos avanzando. Hay una cámara de seguridad. Ahí. ¡Hijo de puta! Bien. Escucho también una persona. No sé dónde. Antes queda por allí, así como la batispera. Y de ahí directo a Ryan. Ok. Atlas nos dijo básicamente el camino. Cómo llegar a Ryan. Ok. Lore. Ha habido una tremenda presión para regular el tema de los plásmidos. Ha habido efectos secundarios. Ceguera, demencia, muerte. Pero ¿de qué sirve nuestra ideología si no se pone a prueba? El mercado no responde como un niño que llora a voz en grito al primer indicio de molestia. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. Ryan está hablando de que muchas personas pidieron regular los plásmidos, ¿ok? Porque tienen efectos secundarios, provocan problemas. Pero Ryan dice: es necesario experimentar, es necesario probar. Es un hijo de puta. Ok. Momento mejoras con Adam. Ok. Usando Adam podemos mejorar, por ejemplo,
la salud máxima. Podemos comprar una ranura de plásmido para tener otra opción de plásmido para usar. O de tónico. Pero yo voy a mejorar la salud máxima, ¿ok? Me interesa tener más salud, honestamente. Creo que es lo que más necesito, porque honestamente yo juego como un mono, literalmente. Juego como un animal. Foto. Una C, bro, fue increíble. Toma. Adiós. Ey, 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 ey. No esquives. Respeta. ¿Qué me está disparando? Adiós. Momento foto. Me encanta que se paró totalmente tieso. Nuevo nuevo tónico potencia deportiva. Te mueves y golpeas con la llave inglesa más rápido. Creo que debería haber comprado un espacio, una ranura de tónico, probablemente. Porque es bastante útil, en realidad, ¿no? Lo siento. Respeten, ¿ok? Respeten al youtuber. En la superficie una vez compré un bosque. Los parásitos alegaron que la tierra pertenecía a Dios y exigieron que lo convirtiera en un parque público. ¿Para qué? ¿Para que la chusma pudiera quedarse boquiabierta bajo los árboles y fingir que se habían ganado el paraíso? Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque, lo reduje a cenizas. Dios no plantó las semillas de esta Arcadia. ¡Lo hice yo! Oh my god, hermano. Ryan es literalmente... no sé. No sé con quién compararlo. Básicamente dijo... compré un bosque. Y la gente quería que yo transforme el bosque en un parque. En una plaza. ¿Por qué? ¿Para que los parásitos vayan? No, no, no. Lo quemé. Lo prendí fuego. Hermano, por favor, Ryan. Vamos a hackear esto para que nos ayude, ¿ok? Recuerden, en esto... ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok, ¿qué fue eso? Toqué... oh, si toco esto... ah, entiendo. Momento comprender. Ok. Entonces, tenemos que tener cuidado. Básicamente. Esa es la respuesta. Por cierto. Necesitamos... creo que la cagué. Creo que cometí un error. Creo que me equivoqué. Vamos a matar la máquina. Porque... perdón, gente. No sé qué me pasó. Entré en pánico y mi IQ descendió a 10. ¿Ok? Lo siento. ¡Ey! Bro, respeta, hermano. No sabía que disparaba fuego. ¡Oh!
Oh, oh. Momento Sugar Daddy. Dile al pastor que tendrá que esperar. Es la hora Botiquín. de No tiene botiquín. Hermano. Momento Sugar Daddy. No quiero molestar al Sugar Daddy. No quiero lore. En cuanto llegamos aquí, Masa empezó a gritar: ¡Mamá, mamá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pensé que le había dado un ataque o algo así hasta que me di cuenta. ¡Árboles! ¡Árboles! Nunca había visto uno antes. Pensó que eran monstruos. Oh, Sammy. Quizá nunca debimos haber venido a este lugar. Esta mujer es la mujer que dio una hija de ella para que se transforme en una Little Sister, y estaba hablando de que su hija no podía reconocer un árbol. Literal, no sabía lo que era un árbol. Hermano, escucho. Algo no va bien. Necesito que me escuches. No soy botánico, pero creo que Ryan acaba de matar a Arcadia. El Bro. hombre ha metido algo inmundo en el aire. Esto es el fondo del océano. Todo el oxígeno proviene de los árboles. Sin árboles no hay oxígeno. Déjame que piense un rato. Ok. La mujer de Ryan en Arcadia es una tía llamada Langford. No está mal, pero no le hace ascos a hacer trabajos sucios por dinero. Si todavía anda por aquí, seguro que querrá salvar sus árboles. Después de todo, ella plantó esas malditas cosas. Ok. Atlas. Hay un men ahí. Ryan tuvo la idea de lanzar esto en el aire, que básicamente va a matar a los árboles. Pero hay un problema. El oxígeno de Rapture existe por los árboles. Sin árboles no hay oxígeno. ¿Ok? Básicamente. Entonces, Atlas nos dijo que vayamos con la esposa de Ryan. ¡Bandido de la munición! Proyectiles de pistola. Interesante. Bueno, la esposa de Ryan plantó estos árboles. Y es una mujer que le importa mucho más el dinero que otra cosa. ¡Mis árboles! No habrás sido tú, ¿verdad? No. Ryan. Creo tener una forma de salvar los árboles. Es un vector genético que... ¿Pero a quién le estoy hablando? ¿Podrías conseguirme un ejemplar de rosa gálica? Busca en la gruta. He de seguir trabajando mientras haya tiempo. Ok. Ella nos va a ayudar. Ella fue la esposa de Ryan y nos dijo, básicamente... ¿Qué fue eso? Nos dijo que busquemos una rosa gálica que va a ayudarnos a salvar los árboles. ¡Bro! Respeta. Hermano, lanzó fuego. ¿Dónde está? Hermano, qué épico. Qué épico. Yo se los dije. Este juego tiene muchos momentos scripted súper cool, súper interesantes, que podés perdértelos si no investigas. ¡Ah!
Hay una Little Sister. Tenemos que pelear. Un momento. Foto. Buena foto. Ey, gente, miren esta foto. Es perfecta, ¿verdad? Top 5 mejores fotos del 2024. Lore. Se visten con hojas y se hacen llamar los saturninos. Por favor, beben sangre humana, entonan cánticos, domina la llama, domina la niebla y creen estar tocados por dioses antiguos. Un puñado de niñatos que empiezan a peinar canas y se hinchan a copazos de plásmidos a los que llaman ambrosía. Ok. Hay una Little Sister. Es momento de pelear contra el Sugar Daddy. ¿Quién gana? ¿Yo o un Sugar Daddy? Ok, quería tomar una foto. Bro, adiós. Sugar Daddy. Hacemos un poco de chiseo. Ok, chiseamos. ¡Ey! Respeta. Respeta. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué es tan fuerte? Yo entiendo que es una bestia, una máquina de destrucción. Hermano, pero es muy fuerte, brother. Ok. ¡No me mates! ¡No me mates! Respétame como ser humano. Respétame porque yo te estoy respetando. ¿Ok? Respétame como yo te respeto. ¿Ok? ¿Ok? ¡No! Round 2. Atención. El dios del gaming lo volvió a hacer. Bro. Eso, bro. Eso es ilegal. Adiós. ¿Dónde está la Little Sister? Rescatar. Otro. ¿Cómo se dice? Más Adam, básicamente. Incluso en la creciente oscuridad eres como una vela encendida. Has salvado a las pequeñas cuando podrías haberte mostrado cruel. Te envío algo en señal de agradecimiento. Ok, Tenenbaum nos va a dar otra recompensa. Ok. Eso es increíble. Porque las recompensas de Tenenbaum son bastante buenas, la verdad. Necesito botiquines, la verdad. Necesito curarme porque estoy en pro... ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Otra Little Sister! Hermano. Eso es más Adam. ¡Pum! Hermano, este Splicer estaba controlando el dron con la mente. Hermano, qué locura, ¿no? Por cierto, hay otro Sugar Daddy. Podemos mejorar nuestra arma. Esto. Frecuencia de tiro de la escopeta. Sí. Me gusta mucho la escopeta. La verdad. Me encanta. Me fascina. ¿Ok? Circus of Values. Vamos a piratear. ¿Ok? Porque necesitamos bastantes
botiquines. Entonces no tenemos otra elección. Necesitamos piratear para comprar lo máximo posible. Pum, pum, pum. Esto también es bueno. Esto y un botiquín más. Ok. Creo que con esto podemos ir a pelear con el Sugar Daddy y matarlo. La pregunta es: ¿dónde estaba el Sugar Daddy? Porque no lo recuerdo. ¡Ah! Vamos a usar una torreta también. Ok, la torreta nos puede ayudar a tanquear más daño. Es buena, es una buena idea. Ok, el dios del hackeo. Vamos, mi amigo. ¿Dónde está el...? Cariño, limpia. Hola. Adiós. Por venir. ¿Dónde está el Sugar Daddy? Escurridizo. Las cámaras de seguridad y las torretas tardan más en verte. Uf, es bueno. Muy bueno. Escucho al Sugar Daddy. Lo escucho. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Ah! ¡Gracias! Adam, desvalijador perdigón eléctrico. Reduce la dificultad al piratear cajas fuertes y cerraduras de combinación. Uf, gente, ahora tenemos mucho Adam. Vamos a comprar tónicos. Ranuras de tónicos. ¿Ok? Vamos a comprar una ranura. Y... esta es buena. Esta también. Te golpeas y mueves con la llave inglesa más rápido. Esta. Ok. Tónico de combate. También. Silencia tus pasos y aumenta el daño de ataques cuerpo a cuerpo a enemigos desprevenidos, distraídos. No tenemos otra opción. Y esta. 2 baldosas de sobrecarga menos. Reduce la dificultad para hackear cajas fuertes y cerraduras. Son buenas las dos. Ok. Elegí la de la sobrecarga menos porque me sirve para todo. Vamos a intentar comprar un tónico de combate. Ok. Por ejemplo, este me encanta. Aumenta el daño a cámaras, bots y torretas. Vamos a usar ese. Me gusta más. Me gusta mucho, mucho más. Ok. ¿Dónde hay un Sugar Daddy? ¡Ah! Bro. Me acabo de asustar por mi puto dron. Hermano, casi me muero. ¿Dónde está el Sugar Daddy que necesito? Creo que lo encontramos. Ok. Respeta, 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 respeta. Respeta, 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 respeta. Respeta. Ok, es tanque. Respeta, 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 respeta. Hermano, lanza granadas. Respeta, 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 respeta.
No tengo más balas. Ups. Ups. Esperamos. Saltamos. Aturdimos. Trrr. Hermano. Trrr. ¡Me mató! Hijo de puta. Estoy aquí, no me mataste, imbécil. Otra Little Sister salvada, rescatada. Gente, soy el mejor. Me has salvado. Adiós. Ok, podemos... ¿Soy imbécil? Pregunta seria. ¿Ranura de plásmido o de tónico? Electrorrayo 2. Yo uso mucho el electrorrayo. Comprar instantáneamente. Adiós, niña. Instantáneamente. Ni siquiera lo voy a pensar. Bro, ¿estás bien, hermano? ¿Estás bien? Vamos a fabricar, construir estas balas, porque son muy buenas contra los splicers. ¿Ok? ¿Puedo ir por abajo? El dios del gaming. Bro, respeta. Pirateamos. La verdad, no sé si es necesario, pero confíen, soy el dios del gaming, ¿ok? Movemos más. Este y listo. Hermano. ¿Quién gana? ¿Mi torre o su torre? ¿Quién gana? Gente, pelea épica. Pelea épica entre dos torretas, bro. Hermano, respeta. Respeta tú también. Gente, pelea entre bots. Vamos a hacer que dos bots peleen, ¿ok? Nuestro objetivo es crear la guerra de los bots. Movemos y... Perfecto. Gente, ¿quién gana? ¿Mi bot o ese bot? ¿Quién gana? ¡Vamos, bot! Bro, ¿por qué yo estoy sufriendo daño? ¡Ey! Ganó mi bot. Tenemos que admitir que mi bot ganó. ¿Ok? Y mi torre ganó. Eso significa que es una victoria para nosotros. ¿Ok? Significa que somos los mejores. ¿Puedo quemar esto? No. Ok, necesitaba intentarlo. Ok, tenemos que usar el rayo acá. Y tenemos loot. ¡Un gato muerto! Hermano, este juego es demasiado cruel, la verdad. Lore. No me podía creer cuánto había cambiado todo desde que salí de la consulta del Dr. Steinman. Casi no reconozco Rapture. He oído que incluso han estado haciendo redadas y deteniendo gente en la Plaza Apolo. Le pregunté a Ryan cómo podía hacer esas cosas a inocentes. Respondió, ¿inocentes? Si no han elegido defender Rapture, han escogido ponerse de parte de Atlas y sus bandidos. Así que no hay inocentes. Solamente hay héroes o criminales.
Wow. Esta mujer dijo que Rapture cambió mucho, ¿ok? Y todo era un caos. Las personas inocentes fueron atacadas. Y esta mujer le dijo a Ryan: bro, Ryan, ¿cómo puedes hacer esto a inocentes? Y Ryan dijo: no son inocentes. No, no, no. No son inocentes. Ellos decidieron estar del lado de Atlas. Gregory, no me vengas llorando sobre las fuerzas del mercado. Y no esperes que castigue a los ciudadanos por mostrar algo de iniciativa. Si no te gusta lo que hace Fontaine, bueno, te sugiero que encuentres un modo de ofrecer un producto mejor. Ok. Ryan hablando sobre Fontaine. Sí, ya sé lo del cierre. Es absurdo. Tan solo necesito un minuto. Las pruebas iniciales del Lázaro son muy prometedoras. Si la rosa gálica florece, entonces por Dios sabré que vamos por buen camino. ¡Rápido, el cierre! Oh, vale, ya me marcho. Pero alguien tendrá que volver a echar un vistazo a estas muestras. Son muy importantes. Ok. Esa es la esposa. ¡Ah! Ok, las rosas que necesitamos. Bro. ¿Por qué apareció toda mi familia? Toda mi familia que me abandonó. Aparecieron. Bro. Foto. Foto al Sugar Daddy. ¡Ey! ¡Hijo de puta! ¡No me viste! Ok. Vamos a piratear esta máquina de fuego. Esta máquina lanzallamas. Ok. Así. Bueno, tenemos las rosas que necesitábamos. Ok. Que nos pidió la esposa de Ryan. Y ahora probablemente va a hablar con nosotros. Banco genético. No. Seguimos avanzando. Hermano, por favor, respeta. ¿Qué? Splicer. Ok, loot gratis. Seguimos nuestro camino. Por acá. Tenemos que volver. Escucho a un Sugar Daddy. Ahí está. Pero no tiene una Little Sister. Entonces no... ¿Cómo se dice? No nos sirve. Ok. Le está golpeando a la máquina. Ok, vamos a intentar ir rápido, ignorándolo, porque no nos está haciendo nada. Y seguimos el camino. Ok, atención. Estamos volviendo al lugar de antes. Aquí. Enemigos. Adiós. Bro. Respeta. Seguimos avanzando. ¿Has traído la rosa gálica? Bueno, ¿a qué esperas? ¿A una invitación formal? Envíala por el tubo neumático. Tenemos que enviar la rosa a la doctora. Sí, es perfecto. Perfecto. Ven a mi despacho. Te dejaré entrar. Creo que tengo justo lo necesario para recuperar el verdor de este bosque. Ok, nos invitó a su oficina para recuperar
la salud de los árboles. Experto pirata. Nuevo tónico. Experto pirata. Una baldosa de alarma menos y una baldosa de sobrecarga menos. Uf, me gusta. Vamos a ir a un banco de tónicos y cambiarlo, probablemente. ¿Es que no hay nada en este maldito lugar que esos paganos no estén dispuestos a robar? Toallitas de papel, botes de tinta, amamélide de Virginia, solución de clorofila, hasta mis números atrasados de National Geographic. Supongo que estarán adornando bien sus asquerosos santuarios con todo eso. Cabrones enfermos. Bueno, Langford estaba diciendo que la gente le vino a robar todo, básicamente. Le robaron todo. He pirateado el sistema de seguridad de este lugar, así que esas torretas no morderán. Ven a mi despacho. Ok, dijo que el sistema de seguridad está hackeado, entonces no van a atacarme. Dice que a perro viejo no hay quien le enseñe trucos nuevos. Esta chalada de las plantas se tira 4 años ideando maneras de defoliar árboles en el Pacífico para asustar a los japoneses. Y aquí estoy ahora en el fondo del Atlántico intentando descubrir cómo hacer lo mismo al revés. Madam. Es ginebra casera ilegal, multiplicada por la bomba atómica, multiplicada por Eva con la serpiente. Vamos a ver de qué es capaz. Ok, vamos a cambiar esto. Reduce dificultad de piratear, reduce la velocidad del flujo. Ok, tenemos mejoras muy buenas. Creo que no vamos a cambiar nada. Vamos a comprar una ranura cuando tengamos dinero. Munición perforante. Esta munición es especialmente efectiva contra blancos blindados o metálicos, como torretas, bots de seguridad y sugar daddies. Ok, compramos, definitivamente. Circus of Values. Piratear. Necesitamos... Bro, perdí. No puedo hacer nada. Hermano. Qué ilegal. Eso fue ilegal. ¿Ok? Eso fue ilegal. Gente. Digan la verdad. Admitan que me robaron. Me robaron. Le robaron al dios del gaming. No fue justo. Ok, necesitamos esto. Sacia tus ansias en Circus of Values. Compramos esto y esto. Perfecto. Me están disparando. No me están respetando. Vamos a hackear. Bro, hermano, ¿por qué te inyectas heroína en el peor momento? Bro. Literalmente mi personaje decidió drogarse en el peor momento. Bueno, tenemos que seguir avanzando. ¡Ey! No tengo dinero. Torreta. Bro, por favor, respeta. No te acerques. Bien. Uf, hermano. Ahí está, la doctora. Julie, tú y yo llegamos a un acuerdo de negocios, ¿no? Cambió el dinero de manos. Déjame que te lea algo del acuerdo. Te remito tu contrato, Julie. Artículo 3, párrafo 4. Señor Ryan. Ryan Industries conserva los derechos exclusivos de la creación, el uso y la explotación del vector Lázaro. La propiedad es civilización. Señor Ryan, espere. No, Sin ella, por favor. volveríamos a la... Señor Ryan. Por favor.
9, 4, 5, 7. Bueno, Ryan asesinó. Si avanzamos un paso, Ryan va y cambia la línea de meta al otro extremo del campo. Ryan asesinó a su esposa. Llevo 25 años matando árboles. En Berkeley, en los años 20. A los japos, en Iwo Jima. Pero nunca había devuelto uno a la vida. Lo logré, Becky. Mamá va a crear su primer Franken-árbol. Japos, cuando alguien dice japos, significa japoneses, ¿ok? Llamaré a mi pequeña creación el Vector Lázaro. Quizá también resucite la carrera de esta pobre vieja. Ok, el Vector Lázaro es el material para revivir o matar árboles. Y Ryan dijo, hey, el Vector Lázaro es propiedad de Rapture. No puedes usarlo. Voy a matarte. Y la mató. Es un enfermo, ¿ok? Ok, ahora entiendo por qué tenemos napalm. Oh, increíble. Fuego. Nitrógeno líquido. Hielo. Buah, me encanta. Me encanta. Ilustración botánica. Caja fuerte. Ok. Bro, respeta. 9, 4, 5, 7. Qué locura de juego, hermano. 9, 4, 5, 7. El dios del hackeo. Bien. ¿Qué sentido tiene ser un maldito genio si los únicos que hay cerca para apreciarlo son un puñado de retrasados recombinados? He resuelto el vector, o al menos estoy segura al 99% de haberlo hecho. Tan solo necesito un capullo de rosa gálica para confirmar mi análisis. Agua destilada, un poco de clorofila y enzimas extraídas de la apis mellifera. Exacto, queridos. Saliva de abeja. Tienes un objetivo en varias partes. Pulsa M para ver todas las partes del objetivo y elegir cuál es la activa. Ok, básicamente Langford nos dice cómo crear el vector para curar los árboles y necesitamos diferentes materiales, ok, diferentes objetos. Vamos, por supuesto, a buscarlos todos, ok. Vamos parte por parte. Acá podemos ver. Necesitamos mucha información. Objetivos. Agua destilada. 7. No entiendo este mapa. ¿Ok? No entiendo este mapa. Así que yo voy a seguir mi corazón. ¿Ok? Voy a seguir lo que dice mi corazón. Hermano, nuestra pistola está totalmente... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! Respeten. Por favor, respeten al youtuber. Por favor, se los pido. Destruimos esto antes de que nos moleste más. Esto también. Y avanzamos. Tenemos que no la vi, ¿ok? Tenemos que buscar varias cosas. Bastantes cosas, ¿ok? Así que vamos parte por parte. Arcadia es un lugar grande, pero fundamentalmente
una feria agrícola. Ok. Atlas nos dijo que podríamos comenzar buscando por la feria agrícola. Aquí, feria agrícola. Vamos a ir directo para buscar los materiales que necesitamos para crear la megadroga. ¿Ok? ¡Ey! ¡Dólares! Increíble. ¡Ah! Ok, momento Sugar Daddy. ¿Pueden escucharlo? ¿Pueden escuchar al Sugar Daddy? ¡Respeta! Gente, ¿pueden escucharlo? Bueno. El parásito tiene la vista puesta en Rapture. No pierdas de vista al parásito. Lore. Momento flashback. Bien. Feria agrícola. Acá estamos. Lore. Julie, cariño, estoy intentando llevar un negocio. Si quieres pasar tiempo con mis abejas, pues tendré que empezar a cobrarte por el placer. Como vuelva a salir otra vez y te encuentre haciendo el tonto entre mis colmenas, pienso ir a por mi escopeta. Oh. En cuanto a tu pregunta, sí. Mis días en la escuela de apicultura están algo borrosos, pero me parece recordar algo sobre esa enzima de la que no paras de parlotear. Ok. Esta mujer está hablando. Esta mujer es la dueña de las abejas y está hablando sobre la enzima que necesitamos para crear el vector Lázaro. ¡Ey, ey, 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 ey! Hermano. Acá... Bro. Acá falta respeto. Acá falta respeto. ¡Ey, ey, 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 ey! Amigo, por favor, respeta al youtuber. ¿Ok? Yo solamente pido una cosa. Nada más. Respeto. El resto no importa. Ok, momento Sugar. ¡Hijo de puta! ¡Respeta! ¡Respeta al youtuber! Respétame, yo te respeto. Respétame, ¿ok? Vamos a usar la escopeta eléctrica, ¿ok? Que en mi opinión es la mejor para los Sugar Daddies. Hermano, ¡qué cámara de mierda! ¡Ah, oh, hermano! Hijo de puta. Quiero salvar a la Little Sister, pero no puedo porque hay una mina. Rescatar. Dios, qué estrés. Odio las cámaras de seguridad en el juego y en la vida real, porque no te dejan hacer cosas ilegales tranquilo. Hermano, respeta. Voy a morir. Hermano, ¿estoy muerto o estoy vivo? Pregunta seria. Porque no lo sé. No sé si estoy vivo o si ya me morí. Espero estar vivo, honestamente, porque tengo bastantes cosas que hacer todavía en mi vida. Ok. Vamos a confiar que nuestro bot... Vamos a confiar que nuestro bot va a hacer las cosas que yo no puedo hacer. Momento piratear la caja fuerte. ¿Ok? Momento piratear la caja fuerte.
Momento. El dios del hackeo soy yo, ¿ok? Por si no me conocen, yo soy la persona que hackeó. Hermano, lo hice mal. Voy a usar el hackeo automático. No me importa. No me importa nada. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar con tranquilidad. ¿Ok? Vamos a avanzar. ¡Ah! Circus of Values. Perfecto. Perfecto. Exactamente lo que necesitaba. Exactamente lo que necesitaba. El Circus of Values. Perfecto. Buah. Esto es muy bueno. Podemos comprar salud. Espero, la verdad. ¡Ah! Ok, cambio de estrategia. Así. Así. Y así. El dios del hackeo. Ok. Botiquines, muchos. Balas. Sacia tus ansias en Circus of Values. No necesito muchas balas. Voy a comprar nada. La verdad. Estamos bien, gente. No necesitamos cosas extra. ¿Qué fue eso? Bro, ¿qué fue eso? Respeten. Agua destilada. Bien. Lore. En 10 años que llevo en este tugurio, he acabado por aceptar un nivel de vida muy bajo. Pero incluso en el fondo de este acuario, un hombre necesita principios. El patético gilipollas de la bodega Worley ha empezado a aguar este horrible vino. ¡A aguarlo! Cuando me encargué con él al respecto me dijo, Pierre, no te preocupes, el agua es destilada. Podría ser peor, podría cogerla directamente del mar. Ok, este hombre... Las niñas con sus larguísimas agujas, sus canciones poco melodiosas, su horrenda labor, sus macabros padres Frankenstein. Pero hemos puesto todos la mano en una gran cadena de empeño. Mi mano está en ella. La de Fontaine está en ella. Todos tiramos de ella y ella tira de nosotros. Sí, estas niñas son una abominación. ¿Pero acaso es mi mano la única en la cadena que las creó? No. Sus deditos estaban justo al lado de los míos. Ok. Ryan estaba hablando de las Little Sisters. ¡Ah! Bro, pensé que... Bro. ¿Por qué le hago daño negativo? Fontaine... Perdón, Ryan estaba hablando de las Little Sisters y cómo las odia, que son una abominación, ¿ok? Son básicamente un desastre, ¿ok? Adiós. Bueno. Por favor, respétenme. Por primera vez en mi vida, exijo respeto. ¿Puedo avanzar tranquilo? Gracias. Dios. ¡Abejas! ¡Ah! Hermano. Momento, abejas. Ok. Podemos ignorar. Ok. Necesitamos este. Para colocar esto y hacer que hackear sea más fácil. El Adam actúa como un cáncer benigno, que destruye las células originales y las sustituye por versiones madre inestables. Aunque esta misma inestabilidad es lo que le otorga sus increíbles propiedades, también es lo que provoca los daños cosméticos y mentales. Necesitas cada vez más Adam simplemente para mantener la corriente a raya.
Desde un punto de vista médico, esto es catastrófico. Desde un punto de vista empresarial, bueno, Fontaine le ve posibilidades. Ok, Tenenbaum estaba hablando sobre cómo funciona el Adam. Funciona como un cáncer, ¿ok? Reemplaza las células por otro tipo de células y bueno, eso provoca los cambios físicos, mentales, etc. Y también la adicción al Adam, porque cada vez que usas Adam, necesitas más Adam después. Entonces, cada vez querés más y más. Lanzamos humo, supongo que para dormir a las abejas, napalm. Y tenemos que buscar eso. La enzima de abeja. Necesitamos 7, ¿ok? Vamos a intentar encontrar... Bro, respeten al youtuber. Por favor. Respeten... Bro. Respeten al youtuber. Vamos. ¿Puedo? Ok, parece... Ok, sí. Pensé que no podía usar otra vez el humo, pero parece que sí. Podemos seguir buscando la enzima de abejas. Hermano, qué pesados, bro. Quiero buscar enzima de abejas. No estoy haciendo nada malo. Solamente estoy robando las cosas de las abejitas. Ok, estamos en problemas. Tenemos que correr. Ay, bro, no tengo balas. Hijo de puta. Hija de puta. Bien. Necesitamos un par más de enzimas. ¿Ok? No sé cuántas. ¿O no? Ah, no, ok. Tenemos todo. Perfecto. Bueno, no puedo salir hasta que termine el efecto. Así que vamos a lootear. Vamos a aprovechar el tiempo looteando, ¿verdad? Compramos es 1 y 1. 1 y 1. Bien. Y corremos. Perfecto. Pum. Ok, podemos seguir. Próximo paso, buscar agua destilada. ¿Ok? Necesitamos... ¿Por qué llevan estas máscaras? Quizá una parte de ellos recuerde cómo eran, qué aspecto tenían y se avergüenza. Atlas estaba hablando sobre por qué los Splicers usan máscaras. Tal vez la razón es que... ¡No! Tal vez la razón que usan máscaras es que tienen vergüenza porque recuerdan cómo eran antes del Adam y eso les genera inseguridades. ¿Ok? Eso es lo que él piensa, no es la realidad. Tal vez hay otra razón. Esto y esto. Bien. ¿Qué hay acá? Agua destilada. Bien, necesitamos 2 más. No, mentira. 4 más. 3 más. ¿Dónde hay agua destilada?
Teléfono. Qué random. ¿Por qué hay un teléfono? Voy a buscar en el piso. Lore. Las niñas deben permanecer funcionales para producir Adam de forma efectiva. Esperaba poder sumirlas en un estado vegetativo para que fueran más manejables. Me siento muy incómoda a su alrededor. Aun con esas cosas implantadas en sus barrigas, siguen siendo niñas. Juegan y cantan. A veces me miran y no paran. Ok. A veces sonríen. Bueno, Tenenbaum estaba hablando sobre las niñas, las Little Sisters, y que ellas producen Adam. Su plan era ponerlas en coma, ¿ok? Y también decía que a pesar... Ok, no puedo... Ouch. Ella decía que a pesar de ser Little Sisters, son niñas. Y yo creo que tiene razón. O sea, son niñas. Por esa razón, yo no puedo asesinarlas, la verdad. Lo siento por ser débil. Antipersonal. Pirateador automático. Un sugar daddy. Vamos a ocultarnos. Porque no quiero tener problemas con un sugar daddy, ¿ok? No es mi intención. ¡Adiós! Bro, puedes morir. Dios mío, es inmortal. Agua de... Ok, tenemos todo. Ahí está el resto. Perfecto. Tenemos el agua destilada y la miel. Ya puedo crear el vector Lázaro. ¿Todos los componentes del vector Lázaro? Si es así, será mejor que vayas a un terminal U-Invent. Luego vuelve al laboratorio de Lanford y echa todo el brebaje en el nebulizador. Eso debería despejar esta niebla. Ok, dijo que en la mejora de armas, bien. Aumento del cargador, daño de ametralladora, daño de escopeta. Vamos a mejorar el daño de la escopeta. Porque entiendo o imagino que aumentar el daño de la escopeta aumenta mucho el daño. Porque la escopeta hace mucho daño. Entonces supongo que es mejor. Supongo que el porcentaje es mejor. Bueno. Aumenta las puntuaciones de investigación por sacar fotos. Ey, eso es bueno. Porque nosotros somos fotógrafos. Entonces, eso nos va a servir. ¡Ey! Me gusta. Bueno. Atlas nos dijo que para crear el vector Lázaro tenemos que ir a una máquina de inventos. La máquina que usamos para inventar, por ejemplo, el pirateador automático. Tenemos que ir a esa máquina. ¿Ok? Y después volver y usar el producto en los árboles. ¿Ok? No recuerdo dónde es ese lugar. Por acá arriba. Hijo de puta.
No me asustes. Acá. Vector Lázaro. Perfecto. Por como suena ese terminal, diría que eres el orgulloso papá de un Vector Lázaro nuevecito. Ahora tienes que meter el vector en un chisme llamado control central de nebulización. Entonces todo irá como la seda. Bueno, Atlas. Respeta. Ok. Respeta. Bueno. No puedo pasar. Voy a esperar. Ok. Atlas nos explicó dónde tenemos que colocar el Vector Lázaro. Ok. Entonces, vamos. Adiós. Permiso. Necesito ir por aquí, ¿ok? No quiero beef. Solamente quiero seguir con mi misión. Creo que los Sugar Daddies no te atacan si no los atacas, ¿verdad? Creo. Tal vez estoy equivocado, pero ese Sugar Daddy no me atacó. Supongo que son buenas personas. Yo soy fanático de los Sugar Daddies. Por cierto, si hay un Sugar Daddy que quiere ayudar económicamente a un youtuber, aquí estoy. No te resistas a lo inevitable. Pronto te quedarás sin oxígeno y entonces simplemente te quedarás dormido. Hermano, ok. Ryan nos dijo que nos vamos a quedar sin oxígeno pronto. Él planea evitar que nosotros hagamos la misión. Ok. ¿Qué hace que algo sea como yo? Bro, respeta. Paso el día viendo y jamás he logrado ver los planos del pecado. Podría culpar a los alemanes, pero la verdad, no encontré torturadores en los monstruos de Auschwitz, sino espíritus afines. Estas niñas a las que he maltratado han despertado algo en mi interior que para la mayoría es hermoso y natural, pero en mi caso es una abominación. Mi instinto materno. Tenenbaum está hablando sobre lo que siente con las Little Sisters. Habló sobre Auschwitz, sobre su experiencia en Auschwitz y Bro, ¿puedo tomarte una foto para el periódico, por favor? Y estaba hablando sobre que las Little Sisters le despertaron su instinto materno. Entonces, está súper arrepentida y triste por lo que hizo con las Little Sisters. Por eso nos está ayudando a salvarlas. Hermano, qué juegazo, brother. No puedo parar de hablar bien de este juego. Bro, hay un Sugar Daddy. ¿Puedo tomarte una foto para el periódico local? Ah, hermano, pero ¿qué necesito para tener mejor puntuación? ¿Sacarle una foto adentro de su traje? Bro, respeten, por favor. Ok. Bro. Basta. Tenemos que colocar esto aquí. Escucha ese maldito trasto gorgotear y chirriar. ¿Cuánto va a tardar?
Parece que la muerte de Julie no te ha servido de lección. Quizá esto sea suficiente. Ryan, te ha pillado. Será mejor volver a la entrada del laboratorio y cerrarla herméticamente. Podría ser el único modo de mantener fuera los splitters. Ok. Ryan nos dijo... Parece que matar a Julie no fue una lección suficiente para vos. Espero que esto lo sea. Básicamente, hermano, Ryan está mal de la cabeza, brother. No tiene sentido. Es para lo único que sirven los de tu... Estoy sangrando. Ok, tenemos que correr y cerrar esta puerta. ¿Ok? ¿Has cerrado la puerta? Sí. Bien. Con eso ganaremos algo de tiempo. Te he enviado un paquetito por los tubos neumáticos. No es gran cosa, pero cada detalle cuenta. Bro, Atlas nos envió algo. Oh, gracias. Ok, vamos a usar esto. Ok. Para colocar una mina. ¡No! Venga, vamos de una Ok. Van a intentar atacarme. Me acabo de matar. Vamos a defendernos, gente, de esta pelea. Bro, ¿estás vivo? ¿Cómo? ¿Cómo estás vivo, hermano? Ahora no puedo pasar. Si paso, muero. ¿O no? Perfecto. Ok, soy el dios del gaming. ¡Ah! ¡Hay más! Ok. ¿Dónde está? Hay un Splicer Houdini. Me encanta el nombre, Splicer Houdini. Es increíble. Ok. ¿Hay más? ¿O no? ¿Hay más? ¿Splicers? Hay un Sugar Daddy. Pero los Sugar Daddy son buenos. La verdad. Miren. Nuestro Sugar Daddy va a matar a este Splicer. Se los dije. Yo soy amigo de los Sugars. Pum, pum. Soy mejor que tú. Eso no funcionará mucho rato. Hay más. No sé dónde. Ok, ahora sí sé dónde. Pum. Bro, ¿cómo pueden resistir un disparo de escopeta en la cara? ¿Cuánto va a tardar ese maldito vector en estar listo? No leí la misión. Ok, tenemos que esperar a que el vector esté listo, básicamente. Supongo que derrotar oleadas de Splicers. Supongo. No quiero que el Sugar Daddy esté enojado conmigo, la verdad. Entonces vamos a evitar usar explosiones o cosas así. Porque si hacemos daño al Sugar Daddy, va a intentar golpearnos. Y eso sería un desastre. Porque la verdad, los Sugar Daddies son fuertes. Física y económicamente. Ok. Pum. Hay una más. ¿Dónde? Deja de hacerme perder el tiempo, monstruo horrible. ¿Dónde? Ok. Vamos a
a traerla. Porque... Ya estás a medio camino. No sueltes el acelerador. Los monstruitos de Ryan no son de los que se quedan tan tranquilos. Increíble. Ah, pero no le hago daño. Solo la congelo. Interesante. ¿Y esto? Ok, esto es mucho mejor. ¡Ah! ¡Van al agua! ¡Bro! ¡Qué épico! ¡Miren! ¡Bro! ¡Increíble! Martín, ¿estás volviéndote loco porque un NPC va al agua? Sí, totalmente, bro. Increíble. Ellos tienen mejor reacción. Circus of Values. Ok, justo a tiempo. No tengo balas y no puedo usar mucho napalm porque van a ir al agua. Mierda. Bro, por favor. Por favor. Por favor. Muéranse. No, morí yo. ¿Dónde voy a aparecer? Ah, ok. Ok, estoy aquí. Está bien. Yo soy el más. Bro, ey. Respeten. Respeten. Bro, la llave inglesa no hace nada de daño. Nada. ¿Murieron? Bro, está a 1 de vida. Ok, tenemos que darle al interruptor del Vector Lázaro para activarlo, hermano. Respeta. Hay un Houdini. Y ahora no. Ok. Momento activación. Bien hecho, chico. Respira hondo y disfruta. Y luego dirígete a las colinas ondulantes y después a la batisfera. La siguiente parada es la casa de Ryan. Es la hora de la sangre. Perfecto. Ahora vamos a ir a buscar a Ryan. Vamos a buscar a Andrew Ryan y matarlo. ¿Ok? Gente, hicimos muchas cosas en el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Soy Martín y nos vemos en el próximo capítulo de BioShock.